Seguimos con Kriya Yoga y los kleshas y nos dice entonces a partir del 2.10, bueno, y sí, dijimos que tengo que estudiar mi percepción y ver qué dice eso de mí mismo, mientras con devoción y entrega a la vida, a Dios, a Ishvara, me voy avanzando hacia adelante y que tengo estos 5 formas de colorear mi vida. Cuando los 5 tipos de coloridos kleshas en el 2.10 se hallan en su forma sutil, meramente en potencia, estos se destruyen por medio de su desaparición o cesación en el campo mental y del campo mental mismo. Cuando las modificaciones aún tienen cierto colorido, ellas se llevan al estado potencial a través de la meditación. Es decir, te está diciendo que cuando estas ya están, cuando estos kleshas están en su forma sutil, meramente en potencia, ¿sí? En el primer estadio, estos se destruyen por medio de su desaparición o cesación en el campo mental y del campo mental mismo. Recordemos aquel samadhi sin semilla en el que aún siguen habiendo fluctuaciones latentes. Ahí esas van a ir poco a poco debido a mi desapego o capacidad de desapego y voluntad de estar ahí, poco a poco cesando. Mientras tanto, las que estén más activas, cuando las modificaciones han tenido un cierto colorido, tengo que meditar en ellas. Ellas se llevan al estado potencial a través de la meditación. Tengo que meditar para poco a poco profundizar en las capas de la realidad de eso y acercarme a la palabra de aquello, a la idea esencial de aquello. Para finalmente, cuando esté la idea de ese objeto y yo, uno a uno delante y solo que de eso finalmente también podamos cesar y samadhi sin semilla. Todo el proceso de la memoria, ¿no? Recordemos que Vesha y Raya es puramente memoria. Recuerdo que me gusta, recuerdo que no me gusta. Debido a que ignoro que yo no soy esas cosas que me gustan o no me gustan. Que puedo ser otra cosa mucho más sencilla, mucho más neutral, mucho más sin mochila. Pero, como recuerdo cosas que me gustan y cosas que no me gustan, venga, medito y primero veo toda la memoria y finalmente la saco, la idea, me quedo con la palabra y finalmente... Eso dura tiempo, claro. Dice en el 2.12, las impresiones latentes que están coloreadas, karmasaya, así se llama, ¿vale? Una impresión que está coloreada, son el resultado de acciones que fueron provocadas por los coloridos y se activan y experimentan en la vida presente o en una futura. Aquí vamos a hablar de karma ahora. Entonces, las impresiones latentes que están coloreadas son resultado de acciones que fueron provocadas por coloridos. O sea, yo hice una acción debido a raya, o yo hice una acción debido a dvesha, o yo hice una acción debido a miedo a perder. Debido a que yo hice una acción así, he generado karma. Y eso, las impresiones latentes que están coloreadas, eso, esa acción que yo he hecho con alguno de estos kleshas se llama karma saya. Impresiones latentes que están coloreadas. Se activan y experimentan en la vida presente o en una futura. Es decir, que tú ahora por apego o por aversión hagas algo, tranquilo, tranquila, o bien ahora o bien mañana, eso se va a expresar de alguna forma. No hace falta que creas en el karma para ver la lógica de ello. ¿No? No hace falta saber que si yo una y otra vez rechazo algo, o si yo una y otra vez cojo algo, o si yo una y otra vez tengo miedo hacia algo, eso crea algo en el futuro, es evidente. Sin embargo, en el contexto de yoga dice, mientras esos coloridos kleshas permanecen arraigados, se producen 3 consecuencias. 1, el nacimiento. 2, lapso de vida. Y 3, experiencias en esta vida. Es decir, debido a esto, naces, vives un tiempo determinado y tienes unas experiencias determinadas. Lo decíamos antes que en realidad no vamos a estar apegado o tener aversión o tener miedo hacia todo, sino que hay una tendencia. Es decir, tu personalidad, que bebe en gran parte de estos kleshas, al final te dirige hacia unos deseos, ¿no? ¿Qué es un objetivo si no?
todos lícitos. Y no estamos diciendo que no tengamos objetivos. Recordemos que estamos hablando de yoga y de intentar encontrar un estado de tranquilidad y de paz, ¿no? Uno tiene un objetivo y es lógico que le cause cierto estrés y cierta ansiedad. ¿Por qué? Porque tiene que poner un empeño. Ya, pero es que es lícito tener objetivos. Sí, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que ocurre internamente, para tener muy claro qué es lo que ocurre. Quizás, sin embargo, podemos desarrollar objetivos, porque nos vienen de forma muy natural en la vida y es como inevitable actuar en ello. Eso es diferente, ¿no? Hay ahí un esquema un tanto diferente. Esos serían britis que no son klishta, son aklishta, fluyen de una forma muy diferente. Bien. Nacimiento, lapso de vida y experiencias en esta vida. Y nos dice, estos tres, dado que las impresiones coloreadas tienen la característica de ser méritos o deméritos, pueden experimentarse en términos de placer o dolor. Básicamente nos dice algo tan sencillo como que, vamos a ponerlo así de burdo, que lo bueno trae bueno y lo malo trae malo. Aunque en realidad eso no funciona así tampoco, ¿no? Pero porque ni lo bueno es bueno ni lo malo es malo, ¿no? Pero debemos de entender que si, poniendo ejemplos un poco drásticos, hacer daño a alguien, pues bueno, hacer daño a alguien debido a kleshas, ¿no? Debido a que yo he tenido voluntad sin necesidad de hacerte daño, eso va a traer un karma. ¿Sí? No es lo mismo que yo me defienda de ti y te haga daño, ¿no? Yo no he tenido voluntad, ni he tenido necesidad, yo he tenido ninguna, yo solo me he defendido. Pero imaginemos, no por un momento simplemente la gran diferencia que hay entre yo cruzarme con alguien por la calle y simplemente darle un tortazo porque sí. Igual no lo has experimentado nunca. Es bastante probable. A que de repente tú estés a punto de recibir eso y empujes para que no te den, ¿no? Es evidentemente distinto. Bien. A la persona que agrede es fácil que en algún momento dado eso se le gire y sufra. Bien sea en cárcel, bien sea en prisión, bien sea en la cárcel, bien sea porque alguien la agreda, bien sea porque de alguna forma la vida le excluya y limite esa violencia, ejerciendo aún más violencia sobre sí mismo seguramente. La persona que se defiende y ejerce violencia sobre el otro, claro, seguramente esa experiencia le puede causar en realidad algún tipo de trauma, quizás, ¿no? Pero no en términos de violencia, lo que le puede venir es miedo, ¿no? Miedo a mi cuerpo físico. Entonces ahí estamos viendo que la acción de uno genera karma de uno y luego karma de otro. Igual luego me siento culpable por haberme defendido. ¿No? Por eso justo antes decía lo de las sutilezas de lo de la violencia y desde dónde la persona se defiende, ¿no? Y que no hay bueno ni malo. Por estas sutilezas, desde qué lugar yo me defiendo. Desde la acción puramente reflejo y luego igual me siento culpable porque era un chiquillo, porque me di cuenta después que estaba drogado o me di cuenta que, no sé, mil circunstancias, ¿no? Entonces, sin embargo, la vida que lee esto nos entrega eso como consecuencias, nos da futuros escenarios en los que vivimos esto como deméritos o méritos. ¿Sí? Una persona sabia que discrimina considera todas las experiencias mundanas como dolorosas, porque deduce que todas ellas llevan a más consecuencias, ansiedad y hábitos, como también que las cualidades naturales actúan opuestamente entre sí. La dificultad que encontraba antes de encontrar ejemplos que nos ayudaran a entender eso de deméritos o méritos viene por aquí, por este siguiente sutra, ¿no? Porque una persona sabia que discrimina considera que todas las experiencias mundanas, todo lo que va a ocurrir al final va a producir en algún término, ¿no? Me defiendo y pum, luego me siento culpable. Esquivo, incluso casi no actúo, pero luego veo que esa persona actúa contra otro y dije, mira, si lo hubiera frenado yo, ¿no? Si hubiera sido yo, no habría actuado contra el otro.
todo al final te ofrece un escenario, ¿no? De tener britis que sean klishta. Entonces, debido a eso, y que también las cualidades naturales actúan opuestamente entre sí, sabe de ese balance entre el bien y el mal, el acción, no acción, entre activo y pasivo, entre subir y bajar, entre saber que para ese par de opuestos siempre existente, ¿no? Lo veíamos en asana, entrenamos el par de opuestos para relajar el esfuerzo. Nos está hablando de que somos conscientes que hay un par de opuestos en la vida constante, la vida y la muerte, física como tal, ¿no? La salud y la enfermedad. Todo eso tiene muchos gradientes y tiene muchas cosas y nos obliga a interactuar. Nos obliga. Entonces dice, debido a que las experiencias mundanas se perciban como dolorosas, el dolor que está por venir, el que es posible evitar y desechar. O sea, el sabio intenta evitar situaciones, intenta. Su práctica de Abhyasa Vairagya intenta poco a poco evitar situaciones que en el futuro produzcan dolor. Entonces, en esa situación de violencia otra vez, en el que uno ataca o uno no ataca, me viene a la mente Gandhi, ¿no? Con una expresión de pacifismo, ¿no? De estar ahí, ejercer la no violencia, una manifestación no violenta. De eso se ha replicado en 1000 ocasiones, ¿no? Bueno, voy a manifestarme, pero no voy a hacer más que estar, ¿no? Pero hay que ver, evidentemente, la condición mental, la aptitud mental y el cómo está cada una de esas personas. Pero es una forma de actuar contra algo o reivindicarse hacia algo, intentando generar el mínimo karma posible, ¿no? No interactúo, simplemente ocupo un espacio. La causa conexión que se ha de evitar es la unión entre el que ve, el sujeto o el que experimenta y lo visto. Es decir, la causa conexión que se ha de evitar es la unión. Es decir, evitar creerme que yo soy esas cosas. ¿Sí? Los objetos, según su naturaleza, son de iluminación, de actividad o de inercia. Aquí nos está hablando de los 3 gunas. Está hablando de que todos los objetos al final, grosos y sutiles, tienen tantas energías. Rayas, sattva y tamas. Sattva es la luminosidad, iluminación. Rayas, la actividad o mutabilidad, cambio. Y tamas, esa inercia o estancamiento. Ellos están hechos de elementos y del poder de los sentidos y existen a fin de experimentar el mundo para la liberación o la iluminación. Es decir, nos habla de que todo esto que existe tiene un fin, tiene un objetivo, ¿no? Esto no gusta mucho de entender, no gusta mucho de verlo así, por nuestros pretextos culturales y científicos, que en realidad marcan mucho cómo pensamos. Pero desde la perspectiva yógica, todo esto existe con el fin de iluminarse, de darse cuenta que no soy esto, que soy aquello otro, Purusha. Hay 4 estados de elementos. O sea, de estos 3 gunas hay 4 estados. Y esto se va a relacionar con los 4 estados de Samadhi. ¿Sí? Las palabras utilizadas son un tanto extrañas. Vamos a usarlo, vamos a intentar ahí hacerlo fácil. Diversificado, especializado o particularizado. Segundo, no diversificado, no especializado o no particularizado. Solo como señalizador, fenoménicamente indiferenciado, solo como indicio, o sin señalizador y nómeno. Entonces nos habla de que estos gunas pueden estar como en 4 formas distintas, ¿no? Y que yo hago una percepción de ello, entonces, porque estos gunas solo están para que yo los perciba y me piense que son ellos, para finalmente darme cuenta que no, y experimentar desde otro lugar sin asmita. Lo reitero muchas veces con todos los ejemplos para que tengamos claro, ¿no? Que esto habla siempre de lo mismo. Y que toda la práctica tiene un punto central. Entonces, todos estos gunas que existen de estas 4 formas, vamos a relacionarlo con los 4 estados de Samadhi. Y vamos a hacerlo
poniendo un paisaje como ejemplo. Si por ejemplo viéramos un paisaje, yo vería las cosas por separado, ¿no? Vamos a fijarnos en los árboles. Yo vería este tipo de árbol, otro tipo de árbol, otro tipo de árbol, otro tipo de árbol, otro tipo de árbol, ¿no? Clasificaría los 4 tipos de árboles. Perfecto. Esto lo sé porque bueno, yo conozco esos 4 árboles, ¿no? Entonces, eso nos habla de esa esfera de la memoria y de conocimiento de Samadhi. Una vez avanzas en ese paisaje, ¿no? Ya ves los árboles. Ya no ves A, B, C, D, sino que ves o percibes la unidad, lo que hace que eso sea el árbol, ¿sí? La idea de lo que es el árbol. Una vez avanzas, te das cuenta que ahí aquí lo llaman marca, ¿no? Hay un elemento, hay un arquetipo. ¿Qué significa esto? Esos árboles están ahí en realidad en relación a todo a todo lo exterior, a todo lo que le rodea. Este árbol no está ahí porque sí. Ese árbol forma parte de un ecosistema, de un hábitat. Hay unos valles, imagínate, ¿no? Hay un valle, esos son árboles de un bosque de ribera, ¿no? Entonces el agua pasa por allí, como pasa el agua por allí, ¿sí? Eso forma de alguna forma todo ello. Pero tú no estás viendo la montaña con el valle, el agua y los árboles, sino que de alguna forma captas la idea esencial de todo ello. ¿Sí? Los arquetipos que forman todo ello. Quizás el agua moldeó todo ese entorno que permite que esos árboles estén ahí, esos árboles y esos animales, todo ese ecosistema, ¿no? Y también el viento, ¿no? Una segunda energía, una segunda idea, dio forma a todo ese ecosistema, a toda esa geología, a toda esa... Entonces empiezas a captar que hay ahí una idea, ¿no? Una... Igual que si tuvieras una casa, ¿no? Esa casa se ha construido en base a una idea. Se orientó de tal forma, se colocó de tal forma, ¿no? Hay una idea ahí. Ese ecosistema, ese paisaje también tiene una idea. Y en el cuarto nivel, sin señalizador, sin nómeno, lo que vemos en realidad es que esas ideas, como pueda ser el agua, el viento, son en realidad, están dentro de un único concepto. Están enmarcadas dentro de la experiencia que estás teniendo de ese paisaje. Esos arquetipos, si quieres, están dentro de un único, de un único escenario, de una única mente, de un único mundo en el que vives, ¿no? Entonces, que te ayude mucho a relacionarlo con los 4, perdón, estados de Samadhi, ¿no? En el que vemos memoria, en el que poco a poco de ahí vemos la idea y de ahí nos vamos a la palabra, y que en ese proceso hay un punto de darme cuenta de la unidad de las cosas, de lo que forma esencialmente esa cosa, para finalmente, cuando yo me veo, yo soy capaz de ver. Cuando estoy yo frente a todo ese paisaje, no, ya no ves las cosas por separado, estás viendo el paisaje, ¿no? Estás viendo todo lo que forma ese paisaje. Pero no juzgando lo que forma el paisaje, no juzgando el viento, no juzgando el aire, no juzgando todo eso que forma el paisaje, sino sabiendo que todos esos elementos son al final una única unidad. Entonces dice, el evidente es el poder de ver en sí, que aparenta ver o experimentar aquello que se le presenta como un principio cognitivo. Es decir, el evidente es el poder de ver, que aparenta ver o experimentar aquello que se le presenta como un principio cognitivo. Ver esta unidad de la que estamos hablando, ¿no? El vidente es quien es capaz de ver no las cosas por separadas y la memoria y el conocimiento que yo tengo, sino, es que esto es una única cosa. Es estar a las puertas de Asmita.
¿Sí? La esencia o naturaleza de objetos cognoscibles existe solo en función de servir como campo objetivo para la consciencia pura. Es decir, que la consciencia pura purusha, usa la mente para que la mente sea todas esas cosas y solo sirve para eso. Para que la conciencia pura pueda de alguna forma experimentar a través de la mente todas estas cosas. Entonces, el trabajo de la mente es darse cuenta de que yo no soy la mente, ostras. Puedo colocarme sin mente. Entonces, si puedo colocarme sin mente, entonces es que igual no soy mente. Sin mente me refiero sin asmita. Aunque los objetos cognoscibles dejan de existir en relación a alguien que ha experimentado su verdadera naturaleza, sin forma, la apariencia de esos objetos no se destruye, ya que su existencia sigue siendo compartida por otros, que aún nos están observando en sus formas más burdas. Es decir, nos habla que, aunque yo de repente entienda que el apego hacia X cosas, ya lo he entendido mi apego, he entendido que mi personalidad estaba asociada a ese tipo de necesidades, aunque yo finalmente ponga ese klesha lo elimine, eso evidentemente sigue existiendo para otros, porque aún se relacionan con esa persona. Esas otras cosas se relacionan con otras personas. Ya no conmigo, pero por lo tanto siguen existiendo porque están presentes para otros, otras. El medio necesario para que el ser posteriormente pueda darse cuenta de la verdadera naturaleza de los objetos es que haya una alianza o relación entre los objetos y el ser. Y dice, avidya o la ignorancia, la condición de ignorar, es la causa subyacente que permite esta alianza. Cuando no hay avidya, cuando no hay ignorancia, existe una ausencia de dicha alianza, lo cual conduce al vidente a la libertad conocida como estado de liberación o iluminación. Entonces nos vuelve a decir otra vez que, debido a avidya, ¿sí?, yo, vidente, no soy capaz de darme cuenta que yo no soy todo eso. Avidya permite cogerme las cosas, la ausencia de esta ignorancia es lo que permite, o mejor dicho, es lo que te permite experimentar la iluminación. Seguimos.